Queridos conspiradores en casa, conspiradora, Hola. conspiradores. La vez pasada, pues nos quedamos con muchos temas de los 9 en el tintero, ¿no? Entonces, como que valdría la pena recordar, pues, hechos que pasaron hace 90 años o que tienen que ver con el número 9, como por ejemplo, tal vez la fundación de la creación de la Universidad Nacional Autónoma de México como institución autónoma académicamente hablando, lo cual me parece una gran maravilla. No, claro, y es un año que vale mucho la pena escudriñar en nuestra historia, acontecimientos del programa pasado hablábamos del encuentro de Cortés y Moctezuma, de la muerte de Zapata. De la muerte de Zapata, pero también hablamos de cosas no tan festivas como el hecho de que el PRI se funda y todo lo que nos trajo. Y el PAN. Ahora, este año tiene unos festejos muy, muy importantes. Yo me sumo a lo de la autonomía de la UNAM, sin duda. Por supuesto. Entre otras cosas. Sí, claro, hay que analizarlo un poco, pero creo que vale la pena eso. La muerte de Felipe Ángeles cumple 100 años, otro caso del que hablaremos en unos momentos más. Están los 60 años de la muerte de José Vasconcelos, otro personaje. Y ese mismo año me parece que muere Reyes. Alfonso en el mismo año que José Vasconcelos, cumplirían los dos 60 años. Pues bueno, tenemos mucho que desgranar. 2019 es un año de dones. Sí, ¿no? Año de dones. Esperemos que nos vaya bien a todos. Claro. Y sobre todo, bueno, sí, seguir siempre tratar de explicar a México, ¿no? Porque es imposible entender el presente de México si no conocemos el pasado. Entonces, esa sería la idea, ¿no? Va. Salud. Salud, salud. Salud. Yo creo que valdría la pena recordar a este gran militar mexicano, ¿no? Un hombre leal, un hombre... De los pocos militares por los cuales yo me pongo de pie. Sí, yo también, sí. Era Felipe Ángeles, ¿no? Sí. Felipe Ángeles, creo que es uno de los grandes militares, además, no solamente desde un punto de vista de su sentido del honor y de la dignidad, sino era un artillero, bueno, pues adiestrado, capacitado académicamente en Francia, ¿no? O sea, tenía todos los méritos para haber llegado a ser secretario de Defensa, o lo que tú quieras, ¿no? Sin embargo, bueno, acabó en condiciones tremendas gracias también a su concepto de la lealtad, ¿no? Claro, y aquí no podemos hablar de Felipe Ángeles sin hablar también de Madero y de esta inexperiencia, de esta ingenuidad, no sé cómo llamarla, no podemos juzgar al personaje, pero sí uno de los grandes costos en el titubear de Madero, en el gobernar de Madero, que es lo que se le puede juzgar de alguna manera, es justamente el mal papel que le toca a Felipe Ángeles. Yo nunca entenderé que en momentos cruciales no lo ponga al mando absolutamente de la toma de la ciudad. Pero sobre todo, Chávez, cuando fue por él, cercano. fue por él a Cuernavaca. Sí, es una gran pregunta para Madero. Va por él a Cuernavaca y lo trae bueno, estamos hablando de la escena trágica y estás pensando que sí, lo trae porque precisamente pues va a acabar con el levantamiento armado y sin embargo le cede los trastos a Victoriano Huerta. Lo pone bajo sus órdenes. ¿Tú qué hablas con los espíritus? ¿Qué? No sé, Madero, bueno, ahí yo veo dos cosas. Madero habría que explicarnos, ¿no? O sea, él tendría que explicarnos qué sucedió. Pero el propio Ángeles, ¿en qué momento la lealtad debe ser tan grande o tu respeto a la institución que no puedas tú en un momento dado cuestionarla, ¿no? Todo el mundo hablaba del golpe de Estado inminente de Huerta y Ángeles se mantuvo disciplinado a las instrucciones de Huerta porque Madero lo supedita a las órdenes de Victoriano Huerta. Y él es incapaz, o sea, nomás no. Pero es que es la disciplina militar, ¿no? O quizá no tuvo ese acierto militar, no midió bien lo que estaba sucediendo. Menospreció a Mondragón, menospreció a Díaz, menospreció a Reyes. ¿Ángeles? Sí, no quizá, creo. porque no puedes entender que una lealtad lleve incluso a la muerte de la persona a la que le eres leal. Era un tiro a ciegas, o sea, era... Por eso, pero él es leal no a la persona, a la institución. O sea, él era un militar de carrera y un militar muy comprometido. Yo solo lo explicaría así. O sea, a ver, sacar a los sublevados de la Ciudadela, cualquiera lo hubiera hecho, eran 400. Sí. O sea, ya había pasado la misma escena, le había sucedido a Benito Juárez en 1871, me parece, y sacaron a punta de cañonazos en 6 horas a los rebeldes que estaban en la Ciudadela. O sea, y como estrategia militar, Alex,
un bloqueo a la Ciudadela Y además, por un artillero, en 3 minutos. sin disparar un tiro. Así es. Un bloqueo, se mueren de hambre. ¿Cuánto tiempo quieres que hubieran durado ahí sin alimentos y sin nada? Se hubieran rendido. O sea, yo creo que pero tampoco acabo de entender. Yo estaba seguro que cuando, después del brutal asesinato de Pancho Madero, iban a matar a Ángeles. Y sin embargo no asesinan a Felipe Ángeles. Pero fíjate, yo creo que ahí Huerta tuvo miedo, porque Felipe Ángeles, recordemos, tenía una larga trayectoria, había sido profesor del Colegio Militar, del Colegio Militar, Sí, había sido su respetadísimo. director antes de que Madero lo mandara a Morelos. Entonces, tenía un prestigio de honesto, de honorable, de leal y demás. Entonces, tenía muchos elementos por los cuales Huerta jamás iba a asesinarlo. Yo creo que por eso le perdonó la vida, para no echarse al ejército encima. Pero yo creo que el Ángeles es de momentos. Para mí ahí falla Felipe Ángeles. O sea, el no haber dicho, estamos viendo frente a nuestras narices que se está fraguando un golpe de Estado y yo soy incapaz de hacer absolutamente nada. Esa es mi percepción. Igual hay quien diga, no, pues es que era tan leal a las instituciones que pues, Claro. Se mantiene. actúa en Lo consecuencia. puedes leer de las dos Pero formas. yo creo que lo más importante de él es este humanismo que él va manejando. Y yo creo que él recupera todos los valores de Madero por esos 5 días que estuvieron juntos compartiendo la prisión celda. del- prisión en sí. Palacio Nacional. Y lo fíjate que que- le debe Villa, y lo que le debe Villa, ¿no? Que eso también es No, bueno, sí. importantísimo. Que Villa era, voy a referirme a él en términos de Rousseau, el buen salvaje, en el sentido de que le tenía una enorme admiración y respeto, ¿no? Y deja en sus manos la toma de Zacatecas. Y gracias a sus muy inteligentes manos se logra esta toma. Pero fíjate que todo el mundo brillantemente. lo respetaba Villa, lo respetaba hasta Huerta, que bueno, que Sí. ya con eso tienes más que suficiente, ¿no? Hay una parte muy curiosa de lo que estás diciendo, porque si tú dices que era lealtad al ejército, lealtad a las Fuerzas Armadas, entonces yo te pregunto, ¿dónde tienes que tener más lealtad? ¿A las Fuerzas Armadas o a la República, cuando estás viendo que la República está siendo amenazada por un tirano como Huerta, ¿no? Entonces yo creo que ahí, hablando de lealtades, ¿a dónde? ¿Al ejército o a la República? En consecuencia, porque inmediatamente que los asesinan y que a él lo liberan lo liberan, pero porque hubo un proceso. Sí. No fue de que al otro día lo liberaran. Se llevó como 6 meses todavía en Lecumberri. Pero una vez que sale, va directito a dejar a su familia exiliada en Europa y se regresa para incorporarse con Carranza. O sea, ni siquiera lo dudó. Pero yo creo que es un personaje de esos. Y Carranza lo manda a matar, curiosamente. idealista, Lo manda, claro. Exactamente, él le pudo haber dado el indulto. Pero no, que se nos está olvidando también el episodio donde él apoya a Villa, digamos, le da el beneficio de la duda. Tampoco es que estaba emocionadísimo con las formas de Villa, lo acaban de decir, era un militar de carrera, o sea, tenía... pero sí. Claro, pero a ver, que esa es la parte que a mí el personaje me encantaría entenderlo Pero bien. ¿sabes qué? Se fascina con Villa. Se fascina por con Villa. supuesto. O sea, no es algo por que supuesto. dijera, "Ay, este es un Se bárbaro". fascina con Villa. No decía que eran bárbaros. Pero ¿por qué era no una se fuerza de la fascina entonces naturaleza. si es capaz como de entender esa fuerza de la naturaleza porque era necesario para el movimiento revolucionario? ¿Por qué no entiende así que era necesario no ser tan leal y tan disciplinado y decirle a Francisco Madero, me tiro a Huerta, me lo brinco pues? Bueno, porque yo creo que la lealtad de la República era mayor que la lealtad al ejército. Habría que preguntarlo a un Incluso militar. Madero, ¿no? o sea, Madero no te iba a decir, oye, pues pasa por encima de la jerarquía militar. Quizá uno lo ve con mucha facilidad, pero si yo lo hubiera hecho, claro, o sea, me vale un gorro, pero era otro México. El México que está planteando Madero y que luego le transmite esos conocimientos Ángeles, es un México que no existe ni siquiera hoy. No, claro. Era un México de un respeto absoluto a la ley y a las instituciones. Sí. Y entonces, en ese marco es donde se desenvuelve Madero, obviamente es como una realidad paralela. Pero fíjate que se antoja como novelista meterte en la celda aquella, en la intendencia del Palacio Nacional y ver de qué pudieron hablar, ¿no? Pues ahí está la Noche de Ángeles Sí. Justo estaba pensando en la Noche de Ángeles. Del embajador cubano. No, de Solares. de Solares. De Solares, sí. De Ignacio Solares. Ignacio Solares, sí. Que es maravillosa. Y bueno, yo creo que habrá que recuperar el personaje. 26 de noviembre de 1919 es el fusilamiento, se cumplirá en noviembre, porque sí vale la pena hablar mucho del juicio. En el juicio, ya cuando llega a su juicio, cuando lo aprenden en diciembre del 18, ya viene totalmente transformado, viene como un mesías,
llega a México diciendo que quiere sembrar amor y paz, o sea, una cosa totalmente rarísima, y sin embargo en la guerra es el dios de la guerra, o sea, es Pero fíjate que hay un dato bien interesante y que es verdaderamente patético en la historia de Ángeles, cuando él sabe que lo van a fusilar y le dan la oportunidad de escribirle a su mujer, que estaba en Estados Unidos, hasta donde yo me acuerdo, y le escribe una carta donde dice, me quedan 2 horas de vida, me voy a morir. Y él no sabe en ese momento que su esposa está agonizando. Sí. Está agonizando en los Estados Unidos. Ella también al mismo tiempo está escribiendo una carta. para Y la- encargarle a los hijos. y Para todo. encargar a los hijos. Y se cruzan las cartas en el camino. Fuerte. Se Sí, cruzan las ninguno cartas. de los dos sabe que el otro había, o sea, Así es. los dos fallecen en el inter de que lleguen las cartas. Sí, ella no sabe que lo van a fusilar y él no sabe que ella se está muriendo. Qué historia. historia. Y yo me imagino que además interiormente él se debe de haber sentido como los sobrevivientes, el único sobreviviente de un avión que se estrella y queda él. ¿Cómo fue que salió de la escena trágica? ¿Qué debió haber sentido los años posteriores? Estuvo preso, cercanísimo a los dos Madero y fue el sobreviviente. ¿Qué ha de haber sentido esos años? Igual por eso se convierte en este como Mesías al final, ¿no? Hay estatuas feas en este país, hay muchas. Podemos hacer un catálogo de estatuas feas, o sea, y Mal hechas, tendríamos- mal logradas. Pero, bueno, Sí. pero la estatua de Ángeles en la entrada de Pachuca es bien bonita, porque está montado en un caballo completamente estilizado que le queda chico. Es muy chistoso. Recuerden la estatua. Bueno, ustedes fíjense, cuando vayan entrando a Pachuca, está en medio de un camellón y el caballo es muy pequeño. Entonces, su figura crece todavía más. Yo siempre bajo Y la en la cabeza. bufa- Y en la bufa hay otra está, muy bonita. Villa, Ángeles y Pánfilo Latera. Pero fíjate, yo retomé esa historia en mi libro de 99 Pasiones y la carta que él escribe dice así: Adorada Clarita, estoy acostado descansando dulcemente. Oigo murmurar la voz piadosa de algunos amigos que me acompañan en mis últimas horas. Mi espíritu se encuentra en sí mismo y pienso con afecto intensísimo en ti. Tengo la más firme esperanza de que mis hijos serán amantísimos para ti y para su patria. Diles que los últimos instantes de mi vida los dedicaré al recuerdo de ustedes y les enviaré un ardientísimo beso. Desde que me separé de ti en diciembre del año pasado, he pensado en ustedes siempre que mi espíritu se ha reconcentrado en sí mismo. He tenido hasta ahora ternura y amor infinitos por la humanidad y para todos los seres del universo. Desde este instante mi ternura, mi amor y mis recuerdos serán para ti y para nuestros 4 hijos. Por Ángeles. Perdón, pero Sí, un tipazo. salud. Un tipazo. Personaje. Ay, qué duro, ¿no? Y además ahí lo encuentras en toda su dimensión humana, después de haber hecho todo lo que hizo, ¿no? De repente te despojas de todo. Pero Tenía faltó ponerle 50 años. Era súper joven, Sí, sí. súper joven. Pero imagínate, porque digo, otra vez vuelvo a la novela, ¿no? Cuando te paran de espaldas al paredón y te van a fusilar, ¿qué debes de pensar? ¿Qué hice en mi vida? ¿Qué pasó? ¿Cómo voy a acabar así? Él tiene claro que lo hizo bien todo y por eso habla de la patria y por eso dice que los hijos Sí, sirvan pero a la qué patria. momento, ¿no? Qué, Claro. bueno, Cuando claro. sabes que te quedan, cuando oigas el preparen, apunten, dices, ¿qué pasó? No, digo, un poco... O sea, que puedas escribir, he tenido hasta ahora ternura y amor infinitos por la humanidad y para todos los seres del universo. Sí, estás muy centrado, Si qué ya estás en barbaridad. otro rollo, tú en otro rollo mental. Por supuesto. Ahora, ¿no sienten ustedes que la revolución tendríamos que recuperar este héroe de la revolución? Claro que Digo, sí. los historiadores lo conocemos muy bien, pero así en la calle, ¿tú sabes quién fue Felipe Ángeles? ¿Por qué luchó? ¿Con quién luchó? Tú sabes que fue un gran estratega militar, que Pancho Villa lo admiraba y se compenetraron perfectamente. No, y está un poco desdibujado. ¿Y por qué habrá sido eso? Digamos con lo común. Por idealista trágico. Oh. Ah, Sí, Bueno, Madero también fue del esto sí, trágico pero y él hay... era el presidente. O sea, ¿Qué reflexiones, no? Porque sí, cuando estás en la celda, ya que arrestaron al presidente de la República y está con Pino Suárez, porque también hay otra anécdota ahí importantísima con Pino Suárez. Pino Suárez había intentado renunciar Ese día. en 6 ocasiones y el presidente de la República le dijo, no, José María, te quedas. Ese día, en la mañana, cuando los arrestan a los dos, ese día ya harto Madero le dijo, está bien, ya, dame la renuncia y la mandamos al Congreso para que lo aprueben. Y ese día, bueno, 2 horas después, los arrestan. Y claro, ya no valía decirles a los asesinos. Ángeles, según contaba Márquez Sterling,
estaba totalmente convencido de que los iban a matar a los tres. Sí, claro. Márquez Stelling era el embajador de Cuba en México. Por eso. Bueno, pues, salud por Felipe Ángeles. Sí. Bueno, no sé si valga la pena que analicemos también que los tratados de Versalles se firmaron, se suscribieron en 1919, esos tratados famosos con los que concluyó la primera Guerra Mundial, que sentó las bases para que estallara, digamos, exactamente 20 años después, en 1939, 1 de septiembre del 39, la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis asquerosos bombardean Varsovia, ¿no? O sea, todo pasó en el 19 y en el 39. Pero que además se considera como el periodo, más bien como un momento entre guerras, pero que prácticamente es como el descanso del medio tiempo. Sí. Porque además, fíjate, cómo se unen Qué tres momentos fundamentales. En el 19, los tratados. En el 29, la crisis que va a detonar que Hacienda, la caída de la bolsa, el crack. Otro 9, Un jueves negro de la bolsa de Nueva York, 29. pero que afectó a todo el mundo. Al mundo entero. Lo cual ayudó a que gente como Hitler llegara al poder en Alemania por la crisis y demás. Por la hiperinflación Y luego, y el desempleo. El inicio de la guerra. O sea, vamos a cumplir este año 90 años del crack bursátil del Jueves Negro, Sí. 100 años de los tratados de Versalles y 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y supuesto. en el 39 termina la Guerra Civil Española. La Guerra Civil También en el Española, 39 termina, también. cierto, termina la Guerra Civil Española en el 39. Sí. Ahora, estamos hablando de una época terrible de la humanidad. Yo no puedo entender que para la Primera Guerra Mundial había gente muy entusiasmada porque se reactivaría la economía y se reactivarían muchas otras cosas. O en la Segunda Guerra Mundial, que también se pensaba, ¿no? Ya me voy a adelantar, la guerra en Vietnam, que para activar la economía. Es otra época. ¿Cómo es posible que pudiera sentir la humanidad avance en esas terribles guerras? Bueno, en la Primera Guerra Mundial, los ingleses y los franceses decían, esto va a acabar en un momentito. Claro, sí, Digo, sí, hasta no va a con pasar. orgullo. No va a pasar. La lógica estadounidense siempre fue así, ¿eh? La creación de la industria armamentista para la elevar fecha. la economía, y siguen haciéndolo. O sea, siempre ha sido el interés económico por delante, ¿no? Lo cual, pues, es una putrefacción horrible. Oye, también vamos a cumplir 110 años de la primera vez que se reúne un presidente de Estados Unidos con uno de México oficialmente, que fue la entrevista Díaz-Taft en octubre de 1909 y que fue además a visita recíproca. Claro. Pasa Porfirio Díaz al Paso y luego Taft le regresa a Ciudad Juárez en la recepción. Y que don Porfirio ni siquiera olfateaba lo que se venía en el siguiente año, se sentía realmente, y lo fue, aceptado, acreditado. México ya está en el mapa, México ya está progresando, y qué difícil y qué lejos de la realidad finalmente sucedió todo eso, ¿no? Qué curioso los comentarios también del presidente Taft, ¿no? Cuando él se presenta con un traje de civil negro, con un corbatín pequeñito, ¿no? Y Porfirio Díaz se presenta con la guerrera. O sea, una medalla más y se hubiera ido de frente. Lleno de corcholatas, también, no solo corcholatas, Charreteras. charreteras, chocolatas, las plumas. todos estos, las condecoraciones, y se le queda viendo Taft como diciendo, pero ¿qué es esto, no? Imagínate, qué poco se sentiría Porfirio Díaz, pues, para tener que decirle, mire con quién está hablando, ¿no? O sea, no le bastaba su persona, no le bastaba con ser presidente de la República de México, sino quería impresionar con todas las condecoraciones de... Esa pompa y boato. Ahí muy sintomático. Permeó, de todo su claro. periodo. Yo no creo que sea por inferioridad, simplemente porque Era él. don Porfirio, Sí. el presidente, el general. Y las lógicas prusianas de los militares, ¿no? Que las calcaron. Así, Sí, las copiábamos. en toda América Latina. Sí. Se sigue
se sigue haciendo el paso de ganso entre los carabineros chilenos. Claro, sí, por supuesto. O sea, sí. y que no es nazi, que viene de los granaderos prusianos. Pero ahí es donde se da cuenta, bueno, no sé qué piensen ustedes, cuando se da cuenta ya Taft de que hay que cambiar el sistema en México, que tienes un presidente que tenía próximo a cumplir 80 años de edad, ¿no? Ya era en 1909... Mega anciano. Mega Hoy es un anciano, joven. es un chamaco, hoy es un chamaco, pero en 1909, pues... En ese momento tenía 79 años. 79 años, exacto. Entonces, Otro 9. faltaba nada para que cumpliera los 80 y sin embargo ahí se da cuenta él de que había que tener Pero mucho cuidado. sin afectar los intereses económicos de los Estados Unidos, porque cómo nos van a dar guerra y cómo nos van a dar problemas las siguientes 2, 3 décadas. Pero fíjate cómo lo entendió bien Porfirio Díaz, que cuando finalmente estalla la Revolución Mexicana y el presidente Taft manda a una serie de 20,000 soldados a la frontera, ahí es donde se da cuenta que no lo va a apoyar. Bueno, también tenemos el caso de Madero, pues que no le aplican las leyes de neutralidad para arrestarlo cuando estaba trabajando el plan de San Luis allá, y entonces se da cuenta Porfirio de que Estados Unidos no lo va a apoyar, y por eso con el Ejército Nacional intacto renuncia. Porque tú me dijeras, no, hubo muchas batallas y se desgastó el ejército mexicano. No es cierto, no se desgastó para nada. Estaba intacto, pero se da cuenta que viene pues ríos de sangre y que no lo van a apoyar los gringos y se va Porfirio Díaz al París de su sueño a gastar toda su lana, ¿no? Y la fecha ¿Y la que nuestra? la autonomía de la UNAM. La autonomía de la UNAM en el 29 es uno de los acontecimientos, de los logros que además los estudiantes... Es algo importante, es algo que se logra, es algo que se tiene hoy por hoy, y en un México que todavía estábamos saliendo de la revolución, de cosas muy... Yo ahí tengo varios, o sea, yo creo que la autonomía es fundamental y era necesaria. Parte de la autonomía de cátedra. Claro, O sea, Es que era eso, la el autogobierno. libertad de cátedra y pero ahora autogobierno. está reinterpretada, lo cual la hace todavía más rica, porque claro, empieza con esta libertad de cátedra. No, pero yo creo que hoy más que interpretada está abusada. O sea, Ya nos la fuimos autonomía. del otro lado. Claro, porque parece ser que fuera un territorio autónomo la universidad. Para hacer lo que se te dé la gana, Claro. La autonomía no, no es era de cátedra y el asunto del autogobierno. O sea, Sale. el presidente no No puede elige al decidir rector. quién elige al rector, es el órgano interno y demás. Y eso es fundamental. Ahora, yo creo que en ese momento fue un golpe político, aprovechando las circunstancias de la movilización estudiantil, porque recuerden que también se cumplen 90 años de la campaña electoral de Vasconcelos, Claro. para que fue la primera elección ya de lo que sería el PRI. Sí. Pascual Ortiz Rubio contra Vasconcelos, y había un sector importante que eran los estudiantes apoyando a Vasconcelos. Entonces, este asunto de que Emilio Portes Gil decidiera conceder la autonomía también tenía un trasfondo político, lo cual, si fue así y pegó carambola a 3 bandas, qué bueno. Y yo creo que es un gran logro la autonomía universitaria. Y es un gran logro porque además es complicado el hecho de que sí vamos a ser autónomos, pero el dinero viene del Estado. ¿Qué madurez, digámoslo de alguna manera, se necesita para que una institución funcione con semejante peso, ¿no? Y voy a hilar ahí el tema del arte. En 1929 se van a cumplir 90 años de la muerte trágica de Antonieta Rivas Mercado. Más allá, ella va con el siglo, muere de 29 años. En el 31. No, muere de 29 años. No, porque está en la campaña de Vasconcelos. Pero ella no llega a cumplir 30 años. ¿Sí? ¿Cumple los 30 años? Muere en 1931 ella. Ok, bueno, pero es que hablabas de... Muere, se suicida. Sí, pero ¿qué personaje de las artes, perdón, es la primer promotora de arte en México? Y cada vez que hablamos de Vasconcelos, olvidemos que se suicida por ello. Realmente dejó en México todo el tema de la promoción del arte mexicano. No, pero yo no podía al decir exterior. que olvidemos a Vasconcelos, porque ahí volvimos a conocer a Vasconcelos. Lo conocimos en el 29 cuando él se levanta en armas y se va a Estados Unidos a ser jefe del movimiento armado desde allá, porque se moría del miedo. O sea, si tú eres un líder político y llamas un movimiento armado, te quedas claro que te vas a quedar en el país nada menos que con Plutarco Elías Calles, que no era poquita cosa, bueno. ¿no? No te fuera a pasar lo que le pasó a Iturbide. Ay, no me van a matar, llega y se lo echaron. Entonces sí No, corrió. y tantos más, pero bueno, y luego
ella le da todo su dinero a él en la campaña de este gran arquitecto. Bueno, pero él no le puso una pistola. O sea, Es un No, gran personaje. no, pero cuando Antonieta se quiso sumar a la campaña y yo creo que los dos se beneficiaron mutuamente durante la campaña electoral. ¿Beneficiaron en qué muere en sentido? 31. No. Ella estaba totalmente comprometida con la causa de Vasconcelos. Ah, en sí, el- pero Sí, ¿cuál sin beneficio duda. ella? Pero Tiene toda la- ella ningún beneficio tuvo. No, pero tienes toda la razón. A ver, pero voy es hasta como decir, "Ay, 31. pobrecita, era tonta y entonces... No, no, no ella- era tonta, era No, pero muy ¿en qué apasionada. Ella decidió Sí, sí. lo último Sí. de su fortuna ponerlo a la causa. Sí, pero no se benefició Claro. en nada. ¿En qué se benefició? Estando con él. O sea, para Ah, no, él, bueno, todos pues, esos meses... Pero yo esperaba que cuando están en París Retribución. y ella le dice, por favor, dame la de, porque se había escapado con su hijo, porque, Sí, bueno, que lo deja encargado el también, marido la había denunciado por rapto, secuestro. Sí, porque sí, claro, porque además el marido era un industrial Un gringo, sí. nunca la comprendió. adulterio y todo lo que Exacto. tú quieras. Entonces, ya había dictado una sentencia a la corte para que la privaran de la libertad y de la patria potestad. Y se lleva al niño, estando allá, se muere de hambre en París y va y le pide a él que lo ayude. Ayúdame, le dice, dámela de secretaria, lo que sea, para poder vivir aquí en París, porque no puedo volver a México. Y este no la apoya, no le dice, aquí está. Él era un personaje No, cuidado, bastante cuidado. siniestro, Tiene- a sí, pesar sí, de sus... grandes logros. Tenía sus partes terribles, pero a ver, una No, sí. parte de Vasconcelos y de los 30, de los 29, el muralismo, Sí, el dar bueno, los el apoyo muros, al el sindicato apoyo, de claro, mural, bueno, de a muralistas. esas partes, eso no se le puede Y quitar. la cruzada, La que cruzada. fue un poco ingenua, o sea, ir llevando la fue- Ilíada y la Odisea para que acabaran siendo... No, cuando él recibe dinero de los nazis para hacer la revista Timón, Timón. entonces ahí para mí acabó Sí. de desprestigiarse, Ahí pero sí, por sí, sí. completo. La legación Terrible. alemana... Sí, se convirtió en un filonazi y recibió dinero de los nazis y era un nazi. Bueno, ¿y qué tal las cosas que decía de Franco? Tampoco lo perdamos de no, vista. claro, yo creo que él perdió la brújula desde el 29 cuando se creyó defraudado por la sociedad, por no haberlo seguido, por no haberlo apoyado. Y entonces da el giro, porque era muy demócrata, o sea, la única persona que realmente admiraba a José Vasconcelos era a Madero, Claro. a Ángeles, y después da el giro. Pero Venga. bueno, ya hablaremos en su momento. También murió Alfonso Reyes, Sol de Monterrey.